Bien, pues eso, vengo de la Comunidad Autónoma Valenciana. Primero agradecer a SEIS que haya contado conmigo para esta presentación de una conferenciante muy especial, Noemí Cívicos. Y bueno, yo creo que podemos coincidir en que todos los gestores que en este momento estamos en las administraciones de los sistemas sanitarios, pues podemos decir que tenemos el placer de poder participar en esta gran transformación que se está produciendo en nuestro sistema público de salud. Yo creo que después de haber pasado una etapa tremenda, ahora tenemos también una nueva etapa, un cuatrienio con muchas posibilidades y sobre todo porque contamos con financiación europea. En el caso de mi comunidad también hemos incorporado a 150 profesionales que van a ayudar en todo este proceso, que es muy importante, porque si tenemos recursos económicos pero no tenemos los profesionales, pues todo esto es muy difícil de llevar a cabo. Afortunadamente tenemos un gran equipo de personas y por lo tanto la voluntad es decidida. Esto es un tren que está pasando en este momento y no es que haya una posibilidad de subir o no, sino que tenemos la obligación de contribuir desde las comunidades autónomas para que esta transformación que se está produciendo y que está coordinada por el Ministerio sea una realidad lo antes posible. La OMS dice que la salud, y vamos a hablar de eso, ¿no?, de ese espacio de datos de salud. La salud es ese estado completo de bienestar, no solamente física y mental, sino también social de cada una de las personas. Ese es un gran reto. Nosotros apostamos, por lo tanto, por ese espacio sociosanitario. Pensamos que cuando hablamos de salud de las personas tenemos que integrar también esa visión social de la persona, sobre todo en una población que va cada vez envejeciendo y viviendo más años, afortunadamente. Por eso también estamos trabajando ya en el embrión de lo que será nuestra tarjeta social sanitaria única en la Comunidad Valenciana. Y luego, por supuesto, pues afrontamos esos retos que creo que todas las comunidades tenemos en este momento, de fortalecer nuestras infraestructuras, de mejorar esa plataforma de gestión de datos y definir claramente un modelo de gobernanza, si es posible, común, para garantizar que seamos lo más eficientes y lo más efectivos posibles. Y sobre todo, pues tenemos muchas inquietudes en este momento. Reconocemos nuestras propias debilidades, como puede ser pues la calidad de esos datos para poder decir que verdaderamente van a contribuir en la toma de decisiones de nuestros profesionales, la seguridad de esos datos, la implicación que necesitamos de todos los profesionales de la sanidad pública y también ese aprendizaje que necesitamos ir perfeccionando. Tenemos que escuchar a los pacientes para saber exactamente qué es lo que necesitamos. Y luego creo que también no podemos perder de vista que la importancia de la tecnología, de los avances, de la digitalización y de la modernización tienen que ir acompañados de la equidad y de la humanidad. Pensamos que son factores fundamentales para poder garantizar que esa mejor calidad de vida, esa posibilidad de vencer a la enfermedad se va a producir en todo el territorio. Creo que ese es el enfoque. Ahora lo que necesitamos, como ya se ha dicho aquí de forma reiterada, es que esas alianzas, esas redes de colaboración para aunar esfuerzos y para poder compartir nuestra inteligencia, también la artificial, sea próspera, o sea, que verdaderamente dé buenos frutos. Y eso es lo que pretendemos, participar en el máximo de proyectos colaborativos que se están abriendo con la colaboración y con la dirección del Ministerio con otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el tiempo que tenemos para justificar y para poder desarrollar esos proyectos es un gran enemigo. Pero bueno, yo creo que para hablar de ese espacio de datos contamos hoy con una magnífica profesional, Noemí Cívicos, es directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Anteriormente fue subdirectora de la misma Dirección General, de la misma. Es una física salmantina con una gran experiencia, funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Agencia General del Estado. Ha participado en el desarrollo de servicios de interoperabilidad de datos del Sistema Nacional de Salud junto a las comunidades autónomas, es una aliada de las comunidades autónomas
y también en el ámbito de la Unión Europea con otros países miembros. Es una mujer de talento y de experiencia. Tenemos la suerte de que forma parte del equipo del Ministerio de Sanidad, que está dirigiendo, yo pienso que de una forma magnífica, y hemos tenido pruebas ya de algunos proyectos que han prosperado y que se están desarrollando y ejecutando de una forma excepcional con la colaboración y con la ayuda del Ministerio de las Comunidades Autónomas, y que, sin lugar a dudas, pues creo que contamos hoy con la mejor persona, con la mejor profesional y con su conocimiento y con su talento para esta conferencia de hoy. Noemí, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por esta... gracias. Gracias por tu introducción y por tu presentación. Bueno, lo primero quería deciros que la preposición que está puesta ahí en el eslogan de las jornadas hacia el Espacio Nacional de Datos de Salud creo que es bastante pertinente, porque no es que ahora vayamos a empezar a construir ese Espacio Nacional de Datos de Salud, ya llevamos muchos años trabajando en ello. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, pues ahora tenemos los fondos, tenemos la oportunidad, también el apoyo político y, por lo tanto, y también las ganas de colaborar entre nosotros, como llevamos haciendo desde hace muchos años. Entonces, bueno, yo espero que podamos culminar este camino, que no empieza ahora, sino que culmina con este Espacio Nacional de Datos de Salud. Voy a intentar, a ver, me voy a levantar, porque con vuestro permiso. A ver. Bueno, voy a introducir primero dónde está la inversión en concreto, aunque hay varios proyectos que colaboran o que contribuyen a crear ese espacio de datos de salud, pero dónde está la inversión concreta que define ese espacio nacional de datos de salud y cuáles son los compromisos que hemos adquirido con la Unión Europea al enrolarnos o llevar a cabo esta inversión, cuál va a ser el modelo de gobernanza que entre todos vamos a utilizar, el Ministerio, comunidades y otros agentes que vamos a participar en esa construcción del espacio de datos de salud, cómo nos vamos a organizar, qué rol va a tener cada uno. Después sí que os voy a explicar un poco brevemente cómo se construye, pero sobre todo me refiero o quiero explicaros cómo se definen los casos de uso que vamos a implantar, o por lo menos en esta primera fase, para que este espacio de datos de salud sea una realidad. Y después sí que quería daros también una pequeña pincelada sobre el reglamento, sobre el espacio europeo de datos sanitarios, aunque sea breve, pero creo que es importante para poner en contexto lo que vamos a tener que cumplir con nuestro espacio de datos de salud. Vale. Vale. A ver, veo regular. Entonces, bueno, esta inversión está encuadrada dentro del componente 18. El componente 18 está dedicado dentro de los fondos del mecanismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el objetivo de este componente? Pues corregir las debilidades estructurales que ahora mismo nuestro Sistema Nacional de Salud adolece, y adaptar ese sistema sanitario a los retos y desafíos que hemos identificado, sobre todo en los últimos años a raíz de la pandemia que hemos sufrido, para conseguir un modelo más robusto y más flexible. Dentro del componente se han definido 5 reformas y 6 inversiones. Por supuesto, las comunidades autónomas, como responsables de las competencias de la asistencia sanitaria directa, pues tenéis un papel esencial en la implementación de estas reformas y estas inversiones. Entonces, vamos a ir a ver la inversión donde está el espacio de datos de salud. En concreto es... Vamos a ver. A ver, estoy yendo para un lado y para el otro. Vamos a ver. Al revés. Ahí estamos, muy bien. Bueno, esta inversión que está dentro del componente es la inversión número 6.
El principal objetivo de esta inversión es precisamente esta creación de Espacio Nacional de Datos de Salud, que facilite el desarrollo y proyectos de procesamiento masivo de datos pues, por parte de los agentes que vamos a participar. Comunidades autónomas, ministerios y otros centros y unidades de investigación, en principio en el sector público en esta primera fase, aunque en el componente se especifica también la posible colaboración del sector privado en fases posteriores. Las inversiones para la puesta en marcha del espacio de datos de salud, esta inversión está dotada con 100 millones de euros en concreto, estarán dedicadas a la adquisición de la infraestructura tecnológica que soportará este espacio de datos, la implementación de los sistemas, plataformas y procesos tecnológicos necesarios para la incorporación y la explotación posterior de esa información, la incorporación a su vez de cada uno de los agentes, en concreto las comunidades autónomas. Vais a ver que el hito de compromiso europeo habla específicamente de las comunidades, y esa definición y puesta en marcha de casos de uso, de tratamiento masivo de datos pues por los agentes de forma colaborativa. Ay, otra vez, vamos a ver. Le doy la vuelta. Vale, estos son los objetivos a los que nos hemos comprometido con Europa dentro de esta inversión 6. El principal es el de abajo, porque es el hito obligatorio, ¿vale? Es el objetivo CID dentro del componente. Esto es público, ¿vale? O sea, todos los objetivos, los CIDs, que son los obligatorios, y los SOA, que son no obligatorios, pero recomendable su cumplimiento, pues los podéis visualizar en la página de la Comisión Europea para cada uno de los componentes. En nuestro caso, ese objetivo CID habla de esa operatividad del Data Lake sanitario a escala estatal y la incorporación de las comunidades y ciudades autónomas con ese objetivo que hablábamos antes, de permitir el análisis masivo de datos para la identificación y mejora del diagnóstico y los tratamientos. ¿Cuándo? Bueno, pues tenemos hasta diciembre del 2023 para lograr este objetivo. El otro hito, el hito no obligatorio, el hito OA, habla de tener las licitaciones publicadas para el despliegue de la infraestructura común y la plataforma del lago de datos antes de fin de año. Insisto en que este hito no es obligatorio. El de obligatorio cumplimiento es el objetivo CID y es al que tenemos que ir y focalizarnos en estos meses que nos quedan. En ese cuadrado de la derecha pues podéis ver cómo se va a verificar el cumplimiento de ese hito CID por parte de la Comisión. Pues nos van a pedir una serie de documentación, unos certificados oficiales que acrediten que el Espacio Nacional de Datos está en uso, que tenemos unos casos de uso implementados en ese espacio de datos y que las comunidades autónomas están integrados en ese espacio de datos. Bien, ¿cómo nos vamos a organizar todos los agentes que participamos para llegar a este objetivo? Bien, ¿quiénes participamos? Bueno, pues ya lo hemos comentado, la Administración General del Estado como coordinador, las comunidades autónomas como agentes principales, suministradores de datos y también receptores de esos servicios que el espacio de datos va a albergar, y otras instituciones públicas que ejercerán ese rol también colaborativo. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial gestiona, como algunos sabréis, la parte instrumental de este proyecto. Nosotros, el Ministerio de Sanidad, definimos, como no podía ser de otra manera, y ahora vais a ver en el modelo de gobernanza, junto con las comunidades autónomas, toda la estandarización, la normalización, los casos de uso que se van a realizar dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la Comisión de Salud Digital que depende de ese Consejo Interterritorial. Se ha creado un grupo de trabajo dedicado al espacio de datos de salud y a su construcción dentro de la Comisión de Salud Digital,
en la que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, lógicamente, participará en las sesiones cuya agenda incluya temas relativos y relacionados a este espacio de datos, con voz pero sin voto, ya que la Secretaría de Estado pues nos presta apoyo en algunos de los puntos que vais a ver ahí pues que llevan a cabo cada uno de los subgrupos. Como veis, se han creado 3 grupos específicos para intentar organizar todo el ingente trabajo que tenemos por delante hasta que el espacio de datos sea una realidad. Tenemos el subgrupo de casos de uso, que casi no se ve abajo. Bueno, su principal función es, lógicamente, definir esos casos de uso y hacerse cargo de los pilotos que tendremos que acometer cuando hayamos decidido qué casos de uso vamos a llevar a cabo. Tenemos el subgrupo de gobernanza, que define la estrategia global para el espacio de datos sanitarios, es decir, la planificación, los hitos intermedios, qué es lo que queremos conseguir, cuál es el rol de cada uno de los agentes, en qué tiempos, toda la estrategia que rodea al espacio de datos de salud, pues primeramente se tratará en ese subgrupo de gobernanza. Después, definir un plan de sostenibilidad muy importante, o sea, después de diciembre de 2023, ¿qué va a pasar? No podemos dejar abandonado una plataforma o un proyecto tan significativo y tan prometedor para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, pues tendremos que pensar cómo vamos a continuar con ese proyecto en la medida de lo posible. Elaborar también propuestas de normas, documentos y directrices aplicables al espacio de datos, analizar las solicitudes de adhesión al espacio de datos por parte de otros agentes que en esa primera fase no estén incluidos en la preparación o en la creación de ese espacio de datos, asegurar el cumplimiento de directrices de la legislación nacional sanitaria y, muy importante, la legislación de protección de datos personales. Aquí en este subgrupo de gobernanza hay una persona de la Agencia de Protección de Datos que nos va a ayudar pues a llevar a cabo y a realizar ese cumplimiento que debemos tener en cuenta, además, lógicamente, de los delegados de protección de datos de cada una de las comunidades autónomas y la delegada de protección de datos del Ministerio de Sanidad, que también estará involucrada. En ese subgrupo también definiremos los criterios para el control de la calidad de los datos, lo ha avanzado Concha antes, muy importante. Elaborar y mantener el catálogo de conjuntos de datos y el glosario terminológico que vamos a utilizar y controlar los resultados y objetivos del proyecto. Y tenemos un tercer subgrupo de arquitectura, estándares e interoperabilidad. Aquí la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial nos apoyará incorporando políticas, estándares y herramientas transversales a todos los espacios de datos de la AGE. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de este grupo de trabajo, definiremos estándares y normas específicas sanitarias para la gestión de estos datos. Analizaremos también nuevas tecnologías y herramientas de valor para el espacio de datos de salud. Definiremos criterios y mecanismos específicos para la anonimización de los datos y los casos de aplicación. Propondremos necesidades identificadas en relación con los procesos de carga, almacenamiento y explotación de los datos. Propondremos mejoras al modelo tecnológico de infraestructuras y prepararemos las auditorías técnicas y funcionales que se nos exijan, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Europa posiblemente exija, además del cumplimiento de los hitos, una serie de requisitos de auditoría técnica que tendremos que pasar. Para ello vamos a reunirnos quincenalmente, cada uno de los subgrupos de trabajo, y habrá una reunión mensual del grupo de trabajo global para poner en común todo lo que se haya tratado en cada uno de los subgrupos de trabajo. Este modelo de gobernanza quiero focalizar en estos 3 puntos porque sí que es importante resaltar lo que buscamos con este modelo de gobernanza. Primero, que haya un amplio consenso entre todos los agentes. Si hay cambios en los órganos de gobierno o tuviera que haberlos, desde luego se tomarán por consenso, y también en esa gestión de datos sanitarios que todos estemos de acuerdo en cómo debe de realizarse. Importante, de nuevo, el control de la calidad de esos datos, una normalización específica de datos aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lógicamente alineado con los definidos por la Oficina del Dato para el resto de datos de la AGE. Esto nos permitirá poder realizar intercambio de datos también entre el espacio de datos sanitarios y otros espacios de datos de la Administración General del Estado, que nos permitirán también enriquecer nuestra explotación a posteriori.
y tendremos especial atención también con la cobertura, calidad y tiempo de actualización de los datos. Cada cuánto tiempo tengo que renovar esos datos. Y insisto también en, muy importante, quién va a poder acceder al espacio de datos de salud y en qué condiciones. También lo vamos a decidir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Bien, en cuanto a los casos de uso, ¿cómo los vamos a desarrollar? Identificaremos primero los casos de uso en el subgrupo de trabajo correspondiente. Luego, después, como segundo paso, habrá que identificar de dónde vamos a sacar esos datos, cuáles son las fuentes de datos para poder llevar a cabo esos casos de uso y dónde están, ¿vale? Después tendremos que llevar a cabo o implementar la conectividad entre el espacio nacional y los nodos de las comunidades autónomas para habilitar el acceso a esos datos que necesitamos para llevar a cabo estos casos de uso. Y, por último, construimos e implementamos esos casos de uso, es decir, realizamos el tratamiento previo de los datos, habrá que limpiarlos, habrá que prepararlos, habrá que realizar modelos de entrenamiento, lógicamente, y finalmente publicaremos al resto de usuarios el resultado de esos casos de uso. ¿Qué casos de uso vamos a empezar a desarrollar? Bueno, pues ya se decidió en su momento por el grupo de trabajo del espacio de datos que nos íbamos a focalizar en principio en estos tres ámbitos. El primer ámbito, analíticas de datos relacionadas con la salud para políticas de salud pública. El segundo, vigilancia de la seguridad de los medicamentos. Y un tercero, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de enfermedades y todo lo que las rodea. ¿Cuáles son los principales beneficios de contar con este espacio nacional de datos de salud? ¿Cuál es el valor añadido respecto a lo que venimos trabajando, lo que tenemos ahora? Primero, pues dotarnos de esas altas capacidades computacionales que nos vamos a tener pues, con ese espacio de datos sanitario, con esa arquitectura federada que pretendemos implementar. Tener una muestra de datos más grande y diversa pues conlleva reducir lógicamente el error de los modelos porque los podemos entrenar mejor y más veces, con lo cual cuanto más entrenamiento menos error tendremos. Podremos utilizar técnicas de análisis punteras y bueno, pues tecnologías emergentes como las que veis ahí. Además, podremos enriquecer los datos, ya lo hemos comentado antes, en el nodo central, nuestro nodo central, con nodos de otros espacios de datos de la Administración General del Estado o de las administraciones autonómicas. Y, lógicamente, pues podremos colaborar, como veníamos diciendo desde el principio, pues con equipos multidisciplinares y comunidades de prácticas de ámbito nacional que nos permitirán avanzar en la implementación de este espacio de datos y en su mejor uso. Y, bueno, por último, que veo que me quedan 6 minutos, entonces sí que quería comentaros un poco algunas de las líneas que se están tratando en el Reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que lógicamente al ser un reglamento, como todos bien sabéis, pues será de obligado cumplimiento por cada uno de los Estados miembros y, por lo tanto, pues condiciona lo que estamos trabajando en cada uno de los espacios nacionales, en cada uno de los Estados miembros. En primer lugar, y hablando del uso primario, el reglamento del espacio de datos europeo afecta tanto al sector privado como al sector público. Garantiza el acceso de las personas a sus datos, ya lo comentó el secretario general antes en su inauguración, en su discurso. Establece también las obligaciones de profesionales sanitarios y proveedores de asistencia sanitaria, tanto públicos como privados, insisto, esto es una gran novedad. Tendremos ese nodo Mi Salud UE. Mi Salud UE será el nodo de intercambio de datos de uso primario con el resto de Estados miembros. Esto ya lo tenemos. Evidentemente ya trabajamos en servicios transfronterizos como Patient Summary o Prescription and Dispensation, donde estamos integrándonos ahora en fase de integración. Ese sería el nodo, en principio, que utilizaríamos para ese intercambio de uso primario. El reglamento lo llama así, Mi Salud UE,
para distinguirlo de otro nombre que le da a otro nodo o a otra entrada para el uso secundario y para el intercambio de usos secundarios entre Estados miembros. También regula cómo tienen que ser los sistemas de registro clínico, ¿vale? De historias clínicas, cómo tienen que ser, qué categorías de datos deben de incluirse en esas historias clínicas, cuáles son las especificaciones comunes, exige una autodeclaración de conformidad para cada uno de esos productos, cómo tienen que documentarse, cómo tienen que etiquetarse. Define también la creación de una autoridad de vigilancia de mercado que será la que vigile que esos sistemas de historia clínica, de registro de historia clínica, cumplen esas condiciones que indica el reglamento. Además, se crea también una Autoridad Nacional de Salud Digital que será la encargada de gestionar ese intercambio de datos de uso primario entre nuestro país y otros, a través del nodo Mi Salud UE. La Comisión Europea se reserva el derecho de modificación de algunas de estas condiciones a través de actos delegados y actos de ejecución. Ahora mismo, en el borrador que se está tratando, que bueno, es público también, pues tiene un margen de maniobra bastante amplio. Entonces, bueno, pues veremos con las negociaciones que se están llevando a cabo hasta dónde llega ese margen de maniobra o esa capacidad o poder de decisión que la Comisión Europea desea arrogarse pues para poder modificar algunos de los aspectos del reglamento. Y en cuanto al uso secundario, distingue, muy importante, dos figuras entre los titulares de datos. Los titulares de datos son aquellos entes generadores de datos sanitarios, tanto en la parte pública como en la parte privada. Únicamente excluye a las micropymes. Esto es un punto de discusión importante. ¿Qué es una micropyme? No lo sabemos. Está en discusión en la Comisión Europea qué es pyme y qué es micropyme, dónde está la línea. Es decir, la clínica de un podólogo es una micropyme, ¿es una pyme? Bueno, pues eso está un poco en discusión. Entonces es importante porque las micropymes están excluidas del cumplimiento de algunos puntos del reglamento y las pymes no. Y por supuesto el resto de entidades del sector privado tampoco. ¿Qué más se regula? La categoría de datos obligatorias para los titulares de los datos, es decir, qué es lo que tengo yo como titular de datos que poner a disposición de los usuarios de datos de salud, cuáles van a ser los fines legítimos y los usos prohibidos de esos datos y algunos fines ya adelanta que solamente será posible utilizarlos por parte del sector público. También crea unos organismos de acceso a datos, pueden ser varios o uno solo, eso es a decisión del Estado miembro, pero siempre tiene que haber un organismo de acceso a datos coordinador dentro de cada Estado miembro, bueno, que se encargará de coordinarse con otros organismos de acceso a datos de otros Estados miembros. Además, será el que decida cuáles son las condiciones habrá que solicitarle, más bien cuáles son las condiciones, no, habrá que solicitar cualquiera que quiera acceder a esos datos sanitarios para uso secundario, deberá solicitar a la autoridad de acceso a datos sanitarios pues ese acceso a esos datos que necesita y será el OAD el que lo autorice o no. También definirá ese catálogo de datos, el sistema de solicitudes de acceso a datos, cómo lo pido, permiso de acceso a datos, es decir, lo pido allí, pero además la autoridad de acceso a datos será la que se encargue de disponer de un uso obligatorio de entorno seguro para que todas las personas, todos los agentes implicados o todos los agentes que decidan o que deseen consultar esos datos secundarios puedan hacer en ese entorno seguro. Y después habla de una infraestructura de datos, Datos Salud UE, distinta de Mi Salud UE, porque será un nodo distinto con el cual intercambiaremos esos datos de uso secundario con otros Estados miembros, es decir, gestionaremos a través de las peticiones de datos para uso secundario que nos lleguen de otros Estados miembros. Además, pues también se creará ese catálogo europeo de uso secundario de obligado cumplimiento y actualización en cada uno de los Estados miembros. Aquí la Comisión pues también tiene su capacidad de modificar algunas de las partes
del reglamento mediante actos delegados y actos de ejecución también. También se crea, por último, el Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios con presencia de cada uno de los Estados miembros, pues como modelo de gobernanza superior de todo este espacio de datos europeo y bueno, dictará un poco las directrices globales que tendrán que regirlo. Y bueno, sin más, pues espero que haber podido transmitir un poco lo que estamos trabajando y sobre todo de cara al reglamento del espacio de datos europeo, pues cuáles van a ser nuestras obligaciones a partir de ahora. Una cosilla, las negociaciones, como comentó el secretario general antes, pues bueno, se prevén largas, evidentemente no va a ser como el reglamento del certificado COVID digital, que fue, pues bueno, se aprobó en tiempo récord, en 3 meses, esto no esperamos que sea así. Entonces, bueno, pues con un poco de suerte, quizá consigamos que se apruebe en el semestre nuestro de la presidencia europea, si no será más tarde, pero en cualquier caso España está bien posicionada para tener un poder de decisión grande sobre el contenido de ese reglamento de espacio de datos europeos. Muchas gracias.